Proverbio 18, texto 21. Dice así la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. Dios, a través de la palabra, hizo todas las cosas que forman nuestro universo. Y dijo Dios, y así fue hecho. Tal cual como Dios lo dijo, por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es presentada a nuestras vidas como una semilla, que sembrada en nosotros va a dar frutos. Frutos que van a glorificar a Dios y también van a permitir que nuestra vida reciba el beneficio y sea bendecida por la palabra de Dios. Tan importante es la palabra de Dios que el enemigo sabe que es preciso sacarla, quitarla. ¿Se acuerdan cuando en los evangelios mencionan la parábola del sembrador? La palabra es sembrada en el corazón, pero el enemigo viene y la saca. ¿Por qué? Porque sacando la palabra se saca la semilla, y es como aquel que saca la semilla de la tierra. La semilla plantada es la que va a dar frutos. La semilla guardada en un frasco, por ejemplo, es a esperar el turno cuando sea puesta en el lugar. Por eso Dios envía su palabra a nuestras vidas, a tu vida, a la mía, a la de todos nosotros, y esa palabra de Dios, porque Él lo ha prometido, jamás vuelve a Dios sin antes cumplir el propósito por el cual Él la envía. Por lo tanto, nosotros cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, debemos saber y ser agradecidos y creer en esto, de que Dios algo hará en mi vida. Ese algo solo lo conoce Dios. Como Dios me conoce, como Dios es Dios, es todopoderoso, Él sabe qué es lo que va a hacer en cada uno de nosotros. A veces por ahí nosotros esperamos que la mano de Dios se mueva por este lado, pero Dios sabe que Él quiere mover su mano por este otro lugar, y muy al contrario de nuestro pensamiento, Dios está en acción, siempre haciendo lo que Él sabe es mejor para cada uno de nosotros. Bien, con este pensamiento pasamos a esto. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y allí está. Hay un poder en este miembro que a nosotros nos sirve para poder comunicarnos unos con otros. Un pequeño miembro en nuestro cuerpo que tiene ese poder, esa capacidad, que la Biblia lo reconoce. ¿Para qué? Para dar vida y también dar muerte. Y cuando vamos entendiendo esto, vamos ordenando nuestra forma de pensar y entendiendo lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. Por favor, abra su Biblia en Job, capítulo 2, texto 10. Vamos a ir a Job. Job, capítulo 2, texto 10. Esto sería bueno que después, como siempre decimos en la casa, usted lo pueda releer nuevamente, y no lea solamente el 10, lea completo el capítulo 2 y deténgase en ese texto 10 y lo que Dios pueda estar hablándole a su corazón. Bueno, lo cierto es que todos conocemos la historia de lo sucedido con Job, y ahí vemos cómo Dios se mueve con él. Vemos el propósito de la vida de Job, pero también vemos al enemigo de Dios, el enemigo nuestro, el enemigo de Job, y cómo él se va moviendo en todas estas cosas y a nosotros nos sirve para aprender de todo esto. El texto 10 dice lo siguiente: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, sucede que si ustedes se ponen a leer todo el capítulo 1, en el capítulo 1 nomás, ahí apenas empieza el texto 1, dice: Job era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vino el diablo y, refiriéndose a Job,
cuando Dios exaltaba estas cualidades que había en Job por ser un verdadero hijo de Dios, el diablo dice, sí, bueno, pero porque él está recibiendo todos los beneficios, porque hay un cuidado sobre él, palabras más, palabras menos, entra a opinar acerca de lo que es la actitud de Job con respecto a su fidelidad a Dios, y él pide, le sea concedido hacer algo, ¿para qué? Para que vea Dios cómo Job terminaría maldiciendo, terminaría hablando mal de Dios. Y bueno, entonces se establece todo esto y a Job le sobrevienen todos los males. De bien que estaba, empiezan a venir sobre su vida y sobre la de los suyos un sinnúmero de cosas que cuando lo leemos decimos, pero esto es increíble que estas cosas pasen. Bien. Entonces, fíjense, les leo esto. Capítulo 1, texto 20. Cuando le sucedió lo primero a Job, después de eso véalo ahí en la casa, ¿no? Dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Tras la primera andanada, por así decir, del diablo sobre su vida, la primer pérdida, el primer sacudón, dice, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y a mí me llama la atención esta palabra, y adoró en sí, en esa situación. Era una situación difícil, adversa. Él adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y preste atención a esto. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Ahí está. No le estaba pasando bien a Job. Pero él seguía tan fiel y amando a Dios como desde el principio. Y cuando le vino la prueba con el propósito que él no conocía de que él hablase mal de Dios, dice, en todo esto no pecó Job. Y fíjese, ¿cómo pecaría Job? ¿Qué haría? ¿Qué acción haría Job? Hablar. Usar su boca para hablar en contra de Dios. Y uno dice, pero bueno, tiene razón, es un desborde emocional. Pierde tanto, pobre hombre. Se le complicó la cosa. Pero sin embargo, Job tenía tanta presencia de Dios en su vida. Ese temor de Dios en él, dice, no atribuyó a Dios de propósito alguno y se quedó sin nada. Tremendo, ¿no? Bueno, para que en esta mañana nosotros pensemos, cuando vienen a nuestras vidas los momentos difíciles y las pruebas, cuando golpea la puerta la enfermedad, cuando viene un momento del que sea, bueno, todos esos momentos predisponen el ánimo y allí viene un momento de una lucha intensa y aprendemos por lo que le pasa a Job, que hay uno que anda oculto, que quiere y hace todo lo posible para que uno hable. Y una vez que dijo algo, sea preso de sus palabras. ¿Sí? Entonces es bueno, por lo menos, contar hasta 3. Bien. Decía que el texto 10, veamos el 2.5, por favor. Dice, el 2.4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Fíjese, otra andanada más, otra intención del enemigo. Por eso le digo, después léalo bien tranquilito en casa, para tener una imagen completa de todo lo que dicen estos capítulos. Dice, respondiendo Satanás dijo, mira lo que dice Dios, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no retiene, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara
sin causa. Hermano, que en esta mañana el Espíritu Santo y la palabra de Dios, o la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, nos ayuden a comprender que Dios siempre está en acción. Dios jamás dejará de cumplir su palabra. Dios jamás se apartará de nosotros. Es al revés, nosotros nos olvidamos de cumplir la palabra de Dios, nosotros nos podemos apartar de Dios, nosotros podemos ceder ante la presión y hacer cosas que ni aún nosotros podemos creer, pero Dios es fiel. Dios es fiel y cumple su palabra. Bien, entonces, fíjense, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Otro desafío más. Sí, muy lindo todo lo de Job, pero quiero decirte algo. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Otro desafío, ¿no? Él se toma la atribución de hablar en lugar de Job. Y se arriesga a decir todas estas cosas. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y fíjese que este diablo, Satanás, que no tiene poder para hacer las cosas que quiere, no desaprovecha oportunidad contra los hijos de Dios, que están bajo el cuidado protector de Dios, y lo mismo intenta, y acá lo vemos intentando. Sí, Dios ha puesto un vallado protector sobre él. El diablo sabe que no puede hacer nada, pero en la primera oportunidad que se le dé, va a tratar de hacer algo. Por eso dice la palabra de Dios, que el diablo es como león rugiente, que anda buscando a quien devorar. No cesa, anda permanentemente en esto, pero también sabemos nosotros que Dios está a nuestro lado. Jesús dijo, yo estoy con ustedes de vez en cuando hasta el fin, todos los días hasta el fin. Y por eso decimos gracias a Dios. Dígale que está al lado suyo, gracias a Dios, Dios está con nosotros. Todos los días. Amén. Bueno, entonces dice acá, léalo, vuelvo a decir el capítulo en su casa con más amplitud. Y fíjense, le vienen todos los problemas con la enfermedad, con esa sarna, dice que tenía él desparramada en todo su cuerpo, al punto tal que se sentaba y con una especie de mosaico, digamos, se estaba rascando así para tratar de pasar ese momento. Pero fíjense lo que sucede acá, texto 9 dice, y le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? La esposa le habla, viéndolo así. Le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal, y el mal no lo recibiremos. Y fíjese otra vez, en todo esto no pecó Job con sus labios. Este es el ministerio que a veces cuesta que crezca, ¿no? Morderse la lengua. Pero fíjense, a veces uno dice, sí, pero el diablo, papá. No, fíjense, el diablo solamente quiere que uno suelte una palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra produce resultados, y esos resultados pueden ser buenos, como también no lo pueden ser. Por eso Dios es cauto en cuanto a esto, y nos habla y nos enseña a través de su palabra. Fíjense en esto. Hasta ahora no se nombraba mucho de la esposa de Job. Tampoco acá no se detalla acerca de cómo era ella, no podemos decir, no podemos describir su persona, pero solamente vemos que bajo la presión que le generaba a ella todas estas cosas, o sea, le cambió la vida así del día a la noche, ella se acerca a su esposo y le habla de la integridad que sabía que él tenía. Y le hace la pregunta, ¿retienes tu integridad? Ahora, ¿quién puede haber inducido esa pregunta? Cuando las defensas se bajan, el enemigo ataca.
Si Dios ama a Job, ama lo que a Job le pertenece. Y Él cuida todo lo suyo. Pero nosotros veamos cómo es astuto el enemigo. Ella se acerca y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Y cuando él recibe esa pregunta de su esposa, tiene que escuchar algo que impacta su vida, la sugerencia de maldice a Dios. Y terminemos con todo, y muérete. No dice, y nos muramos, y muérete. Fíjense cómo una persona bajo presión puede aún ser como un mensajero del enemigo. Dándose cuenta o no de no le importa. Lo importante es que Él cumpla su propósito, porque Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces Él le contesta y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fue una respuesta al tono de lo que estaba pasando. ¡Epa, don Job! ¿Qué pasó acá? Diríamos en términos nuestros, parece que le paró el carro él, pero dice, has hablado de esta forma. Y le pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y uno podría decir, este hombre tirado ahí en el piso, con esa sarna, con todos los problemas que se le habían venido, ¿cómo se le cambió la vida? Y en ese momento con su amada esposa, en ese cruce de palabras, en ese tironeo, nos muestra esto algo. Bajo presión, hermanos, cuidado que hasta podemos desconocernos. Pero eso no es la voluntad de Dios. Eso somos nosotros cuando a veces cedemos en nuestra debilidad. Pero qué bueno que podemos levantar nuestra mirada y ahí está Dios. Podemos hablar con Él y ahí está Dios. Y una vez más el enemigo es avergonzado. ¿Por qué? Porque dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, hermanos, esta boca a mí me puede hacer pecar. Esta lengua me puede hacer pecar. Yo puedo ofender a Dios a través de las palabras. Pero Dios me libre y me guarde de tal cosa. Y esto también es para mí. Que Dios nos libre y nos guarde a nosotros. Santiago 1:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí la tiene. A ver qué dice. Ahí lo tienen. ¿Está? Alguien que lo lea, por favor. Santiago 1. ¿Qué dice ahí? Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Todos lo están viendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Muy bien. Entonces, advertidos por Dios a través de su palabra, que el enemigo en su astucia no va a dejar sin intentarlo, aún de la forma más increíble que nosotros pensemos, y sabiendo que podemos pecar con nuestra boca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Allí está frente a sus ojos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y después, ¿qué dice? Tardo para hablar, tardo para irarse. Tardo se repite 2 veces. Tardo para hablar, tardo para enojarse. Pronto para oír. ¿Y esto cómo cuesta? Y eso es lo que le otorga la brecha al enemigo. Yo no sé si la esposa de Job estaba al revés en esto o bajó la guardia en ese lado. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra con toda claridad? Tenemos que aprender a oír. Y es difícil oír, ¿no? Mire, le voy a decir, y ya uno como dice, ya lo sé. ¿Qué me va a decir que no lo sé? Es difícil. Los padres enseñándoles a los adolescentes dicen, ¿qué sabe este viejo? Y todos hemos sido así, yo también he sido adolescente. Y creía que las sabía todas, pero no las sabía todas. Y esto pasa así en diferentes escalones, no es solamente del adolescente con el que es viejo. Aún pasa entre nosotros como hermano. Hermano, te voy a pedir un consejo, a ver, te quiero compartir esto. Y apenas le da el título y dice, ya está, listo, está la respuesta, toma esta. Ni siquiera escucha. Hay que aprender a oír. Hay que aprender a oír.
Y en esto hay que aprender a ser disciplinados. Nosotros como hijos de Dios aprendemos a aquietarnos en Él y aprendemos a conocer a Dios de esa forma. ¿Será por eso que Dios dice, en quietud y en reposo me manifestaré a ti, dice Dios? Ajá, muy bien. En quietud y en reposo me manifestaré a ti. Y allá venía don Moisés metiéndose alto ahí. Quítese el calzado. Porque el lugar donde está, santo es. Bueno, Dios hace estas cosas. Dios nos lleva a nosotros a una reflexión para que no salgamos corriendo siempre. ¿Vio qué pasa los que tienen niños más chiquitos? Tienen el cuidado de que la puerta esté cerrada porque al terminar la reunión, ¿qué hacen los niños? Salen corriendo y no miran que hay una calle ahí que un auto puede llevar por delante a alguno de ellos, sino que los papás tienen que cerrar la puerta. Bueno, Dios dice, hermanos, nos dice Dios, que aprendamos a oír. Y para oír hay que parar la oreja, hay que prestar atención, hay que destinar tiempo, hay que ponerse amable, ¿sí? Y nos cuesta, hermano, esto. Porque alguien cuando nos dice, mira, quiero hablar contigo, bueno, sí, mírelo, préstele atención. Que si de pronto hace una pregunta acerca de lo que está hablando, no se quede, ¿de qué era que me estabas diciendo? O uno agarra otra cosa y se distrae y dice, vos habla que yo te escucho. No. Aprendamos a oír. Aprender a oír es eso. Muy bien, es muy importante aprender a oír. Y en segundo lugar, tardo para hablar. Después de haber oído bien, recién empezar a hablar. Sin olvidarnos, en nuestro caso, que somos hijos de Dios, que le servimos a Dios y que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Y esto de que tiene que ser sazonada con sal, ¿qué es? Ejemplo, mi señora, ella prepara a Noemí una ensalada y tiene por norma no condimentarla. Entonces ahí está. Y muchas veces yo ahí voy y hago así y me dice, pero tenés que ponerle los elementos que hacen falta, ¿no? Los condimentos. Bueno, entonces, antes de hablar, nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. La sal preserva, evita lo que descompone. Cuando vamos a hablar, contemos por lo menos hasta 3. No vaya a ser cosa que Dios se disguste con lo que decimos. ¿Qué le pasó a la mujer de Job? Que le dijo a su esposo, como una mujer fatua has hablado. No es que ella es una mujer fatua. Como una mujer fatua has hablado. Bien. Entonces nosotros tenemos que pensar, estoy proclamando una palabra, yo soy una persona que represento a Dios y lo voy a hacer con altura, con dignidad, como lo hizo Job. Como lo hizo Job. Pero ¿cómo te van a ver tirado en el suelo? Mira con eso así. Da una miseria, está tirado en el piso. Él, con sus labios, honraba a Dios. Hermanos, sea cual sea la situación, debemos ajustarnos a la palabra de Dios y aprender a ser obedientes a su palabra, porque allí está la bendición en nuestra vida y allí está el que Dios sea glorificado siempre y el enemigo avergonzado. Te pueden ver en derrota, pero no proclamando palabras malas contra Dios, porque si no, Dios no es Dios. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, ¿por qué Dios recomienda esto a través de su palabra? ¿Por qué nos dice aprendamos a oír, demoremos en hablar, pensemos lo que vamos a decir? Pensemos, es porque como el que suelta las aguas, después vaya a juntarla, no las puede juntar más. Muy bien. Y después, como decía lo último, tardo para airarse. Dios quiere que en ese orden sea, porque a veces cuando escuchamos mal, ahí nomás nos enojamos. Y después hablamos. Totalmente desparramado, desordenado. ¿Por qué? Porque no es así.
No es así la cosa. Dios quiere que aprendamos a oír. Por escuchar mal y reproducir mal, a veces se han generado situaciones que han terminado separando a personas, causando enormes daños y con esto ofendiendo a Dios y pecando quien cae en esto. Quiero señalar algunas cosas que son consecuencia de esto. Por eso Dios tiene este cuidado. Este pequeño miembro, nuestra lengua, que Dios la ha puesto con un propósito, hacernos bien, y que es para la gloria de Dios y para bendición de Dios, puede destruir un matrimonio. Sí, puede destruir un matrimonio. Y usted como ejemplo dice, empieza como jugando. Allí nuestro hermano Job le dijo a la señora como una fatua. Y no era un piropo eso. Eso era provocado por la palabra que ella dijo. Acababa de decir, bueno, terminar tu integridad y ya morite. Así que se estaban respondiendo con halagos. Bajo presión mostramos lo que tenemos. Yo recuerdo esto porque, bueno, gloria a Dios, porque a mí mi esposa me recuerda muchas cosas del Señor. Ella sabe decir, bajo presión se ve lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Amén? Bueno, entonces les decía, fíjense, la lengua, lo que uno habla, lo que uno dice, las palabras que llegan al oído de otro, puede destruir un matrimonio. Pero ¿cómo es? Puede destruir un matrimonio. Palabra va, palabra viene, y la palabra no es solamente la palabra, sino que la palabra trae una actitud. Esa actitud va regulando todo un comportamiento, una forma de ser, y cuando menos pensaron, se acuerdan que se pueden estar separando. Se modificó la ley. Este no lo aguanto más, a ella no la aguanto más. Las cosas que me dice, y todas estas cuestiones. Hermanos, fíjense, por eso Dios nos advierte a través de su palabra. Puede llegar a destruir un matrimonio. Puede hacer que un hogar sea un paraíso o un infierno. Y esto parejito, no es solamente para la hermana, ¿no? Sino que es para el varón. Nosotros los varones podemos llegar a hacer eso. También usted, mi hermana, puede hacer eso. Miren que la palabra dice que es mejor vivir en el terrado que en la casa con una mujer rencillosa. La traducimos a la palabra nuestra y decimos, bueno, mejor me voy a vivir abajo del tanque, arriba del techo, antes de estar discutiendo con doña. Bueno, pero dice la palabra de Dios. Y Dios nos preserva y nos guarda de todo esto. Podemos hacer del hogar un paraíso o un infierno. Dios que quiere que sea nuestro hogar una sucursal del cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué vergüenza por allí, ¿no? Uno se pone a escuchar y... ¿Alguna vez escuchó esto? No sé si me casaría de vuelta con la misma persona. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Alguna vez por ahí de vez en cuando? Bueno. Yo tengo una anécdota real, no, esto no es inventado. Estaba un pastor predicando y de pronto, en medio de su predicación, apareció su esposa con un colchón en la iglesia. Sí, venía caminando del fondo hacia adelante. Y allá tiró el colchón y todos lo miraban y ¿qué hacían todos? ¡Oh! Y esto, la esposa del pastor con un colchón ahí. Y ella dijo, yo quiero vivir con esa persona que predica, no con esa persona que está en casa. Duro, ¿no? Por eso Dios es como es, todopoderoso, Él lo sabe todo y nos ama y desea el bien, pero para esto Él tiene que trabajar en nuestra vida. Puede traer el afecto, fíjense las palabras nuestras, las palabras pueden traer el afecto de los hijos o los puede alejar a ellos con disgusto.
Hay un mandamiento con promesa que lo repetimos siempre. ¿Cuál es? Ama a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Ama a tu padre y a tu madre. Sí, pero mi papá, ama a tu padre y a tu madre. Así dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros los hijos le encontramos un defectito, Dios sigue diciendo en su palabra, ama a tu padre y a tu madre. Y no hay lugar para el defectito. Ámalo. Pero así como es, ámalo. Hay un mandamiento de Dios y el mandamiento está para obedecerse, y también como resultado de la obediencia a eso hay una promesa de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios. Hay que honrarlos. A veces los chicos no entienden esto. Yo cuando era chico decía, Debo se acuerda. Porque cuando iba a la iglesia era un chico, al lado de la congregación, así en el mismo terreno de la congregación, había un espacio y había una hermosa planta de uva. Que cuando era el tiempo de las uvas, había uva para comer. Mi hermana se ríe, debe decir que ha ido a comer uvas también. Bueno, ¿no? Y yo a veces estaba en la reunión y le decía a mi papá, ya vengo. Y no me contestaba nada. Y de nuevo, ya vengo. Y así estoy dentro, ¿a dónde vas? Al baño. ¡Tan! Alarma, mentira. Camino al baño estaban las uvas. Yo quería ir afuera y sacarme una uvita. Por lo menos una. Un saltito, una uvita, y a su nombre gloria. Y volví a la reunión. Y la respuesta era una cuerdita, una ajustadita, un pellizconcito santo. Y se te pasaban las ganas con mi ropa. Y ahí está, pero eso es los derechos del niño, diría, eso no puede ser. Hermano, un pellizconcito a veces viene de Dios. ¿Amén? Honra a tu padre. Sí, pero papá, honra a tu padre. Mamá, ¿puedo ir con los chicos? No. Y cuando nos dicen que no, ¿cómo podemos negociar con la madre? A veces mi mamá me dijo no. Y es por eso que aprendí, cuando Héctor Gagliardi dice, ustedes las madres cuando amenazan a sus hijos con el estribillo fijo de cuando venga su padre. De alguna forma había que buscar el sí de la mamá, y la mamá, nada. Y Gustavo, que lo sabe, se ríe, ¿no? Bueno. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también le dice a los padres, padres, no exasperen a sus hijos. Dios ha honrado el hogar con los hijos, herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Pero un día vas a dar cuenta por ellos, y un día yo voy a estar dando cuenta por mis hijos a Dios con Noemí, y usted va a dar cuenta a Dios por los suyos. Porque Dios bendijo su vida. Pero puede pasar que uno diga más, sí, son míos, y son míos, hago con ellos lo que quiero. Cuidado. Es Dios el dueño de todo. Y si no te alcanza con eso, acordate lo que la palabra de Dios dice. Mía es la tierra, su plenitud, y para que no nos quede duda, y todos los que en ellos habitan. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Muy bien, entonces, padres, no exasperemos a nuestros hijos. Hijos, obedezcamos a nuestros padres. Los que no los tenemos, como nosotros, hermanos, no los tenemos, bueno, damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero usted reconozca a su papá, a su mamá, hónrelo y cumpla la palabra de Dios. Dios va a bendecir su vida. Amén. Y si es bueno, pero hay momentos que no deberían existir. Hable. No busque el momento del enojo. No arranque conversaciones
como la esposa de Job. Vaya con una palabra sazonada con sal, que Dios le indica, vaya en el nombre del Señor. Y hable, y abra su corazón, y pregunte, y exponga, y todo lo que sea necesario. Pero tómese ese tiempo para oír, para ser oído, y luego hable. Y si es necesario, en tercer lugar, enójese, y después haga caso a la palabra, que la palabra también dice qué hacer en el caso de que se enojó. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando nos enojamos? ¿Y cuántas veces no hemos ido a dormir enojados? Por eso Dios renueva su misericordia y nos perdona. Muy bien. No nos salgamos del tema. Vamos a esto. ¿Puede esta boquita nuestra, puede levantar una iglesia? ¿O puede voltear una iglesia? Tan así, tanto llega. Sí, Señor. Uno empieza de a poquito. Es como cuando una persona desaprensivamente pone una manguerita ahí en los cimientos de una casa y ya deja abierta la canilla, el grifo. Es cuestión de tiempo. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Tal vez lo escuchó. Porque en esta iglesia. ¿Escuchó eso? Esta palabrita de familiar. Sí, porque en esta iglesia, y ahí va el detalle. En esta iglesia va el detalle. Nunca va a ir el detalle precedido de, porque en esta iglesia donde yo estoy, se pone al margen, ¿viste? Entonces dice, porque en esta iglesia encuentro un montón de cosas. Y le pasa al otro, que está debilitado, y el otro dice, sí, ¿será por eso que yo no tengo ganas de comprometerme, de asistir, de estar, de ser parte? Y el otro arrancó, fíjense con qué arrancó. ¿Cómo? Empieza con el jueguito el diablo. Porque con esta iglesia. Mira, a mí me gustaba jugar al fútbol, pero cuando nos juntábamos con los chicos que jugábamos al fútbol, para que el fútbol comience, vos lo sabés bien, Luis, ¿sí? Empezamos a pasar pero si el otro no la devuelve, ¿qué pasa? Se enojan, y por más que del equipo no hay juego, porque es un juego en conjunto. Entonces va y viene, va y viene, va y viene. Somos un dinamismo y va y viene. Hermanos, el diablo te pasa la pelotita y dice, che, pero viste, ¿te fijaste? Y por cualquier cosa empieza. Hermanos, puede levantarse o puede caerse también. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, porque que sepamos, las paredes no hablan. Las sillas tampoco. Con este instrumento hablamos, pero sí reproduce lo que nosotros hablamos en altavoz. Entonces con las palabras nosotros son semillas, con ellas bendecimos, o con ellas lo contrario. Entonces, hijos de Dios, debemos aprender a bendecir, a proclamar la palabra de Dios. Sí, bueno, pero hay que ser objetivo. También hay problema. ¿Y dónde no hay problema? Hermano, hay que hacer algo, se equivoca. La iglesia es como en un taller. Usted entra a un taller y ve un auto que le falta una rueda. Y bueno, en un taller es normal eso. Somos una obra en construcción. En la obra en construcción, ¿qué es lo que hay? Hay una franja de plástico así, roja y blanca, y dice peligro. No es así, está señalizada. Y usted mira un montón de cosas. Somos una obra en construcción. Usted me mira a mí, yo soy una obra en construcción. Todavía no me pintaron acá arriba oscuro. Está blanco el techo. Téngame paciencia. Pero no se asuste, dígame, ¿Dios está trabajando en usted, sí o no? Dios está trabajando. Vamos, hermano amado. Dios está trabajando en nosotros. Todavía no hemos llegado a esa obra final que Dios quiere. Muy bien. La lengua, fíjese, puede atraer a la gente a Cristo, como puede alejar. Como puede alejar. Eso es tan típico. Cuando viene el cristiano nuevo, ¿vio ese cristiano nuevo que el cristiano nuevo se caracteriza porque llega temprano siempre? El cristiano nuevo se caracteriza por la forma en que te saluda. Te da un abrazo de oso, así que aprieta fuerte y te dice Dios te bendiga. Y te saluda acá adentro y te saluda ahí afuera.
Y ni hablemos si te encuentras en la calle. Si estás haciendo la compra, a lo mejor en el súper, y ahí estás viendo los precios. Escuchás de la otra punta allá: ¡hermano! ¡Aleluya! Y yo, uy, este trabajo que no se tierra. ¿Ah? No, es el hermano nuevo, gloria a Dios. ¿O no es así? Amén. Bueno, ahí está. Decimos entonces que uno puede atraer o alejar a la gente. Pero uno empieza bien todo. Y después fíjense, esta frase que a veces se escucha. Cuando uno ve a un cristiano nuevo, así eufórico, y lo mira y dice: Dios mío, ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. Estás en el primer amor. Por eso es comprensible que hagas todo lo que estás haciendo. Ya se te va a pasar. Bueno, ese ya se te va a pasar le sirve al otro para darse cuenta que empezó el momento de la decadencia, si quiere. Por eso, hermanos, debemos animarnos los unos a los otros, porque en el animarnos pasa esto, es un misterio. Fíjense, todos me miran a mí serio como si fueran a sacar una foto. Pero si yo le digo que se miren uno al otro, ustedes se empiezan a sonreír. Fíjense, mírenlo, y a que no se queda serio como me miran. Ahí nomás usted se pone sonriente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo tiene que ver a su hermano. Entonces, hermano, la palabra, fíjense, las palabras, el contenido de ellas, el tema que nosotros tratamos, cómo abordamos algo. Una persona quiere venir al Señor y dice: voy a ir a ese lugar donde, bueno, no entiendo nada, pero veo que la gente por lo menos, no sé, parece que la pasa bien. Y uno empieza a hablar. Y empieza a soltar una palabra. Y empieza a soltar otra palabra. Y el otro dice: che, pero este me ha parecido a mí. Y no dice nada por vergüenza. Por vergüenza ajena, dice. Y se da cuenta que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque las palabras en un lugar son de esperanza. En un lugar son de bendición. Pero cuando uno sale, ya no tiene eso. Es como un estuche. Entonces las personas ven eso y dicen: bueno, para irme a Guatepeor me quedo en mi Guatemala, ¿no? Entonces me quedo acá. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que aprender esto, que es un consejo de Dios. Debemos hablar y edificar. Mire, cada problema debe ser un desafío para nosotros. Cada problema es un desafío. Hay gente que no sabe qué hacer y no sabe que Dios es una puerta que se abre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir a Dios. Y bueno, vamos a Dios porque le creemos, porque le amamos, pero la palabra que declaran nuestros labios tiene que ser compatible con eso que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque otros conocen a Dios por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros hacemos. Y hermanos, no somos perfectos, y con esto no me quiero justificar. Nuestra lengua puede honrar a Dios o puede deshonrar a Dios. Puede honrar a Dios o deshonrar a Dios. Y fíjense en esto, ¿no? Cuando pasamos un momento hermoso, glorioso, no para la alabanza a Dios. No puedo parar de alabarte, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón. Pero cuando uno se pone por ahí malhumorado, trompudo, entonces allí se alaba a Dios. ¿Se fijó alguna vez que cuando ha dicho: no sé, al fin y al cabo, bueno, no sacó la boquita de repuesto y la puso y cambió por esta otra? Es la misma. Y Dios dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. ¿Amén? Entonces, nosotros podemos honrar a Dios o podemos hasta llegar a maldecirle. ¿A través de qué? ¿Qué le dijo la esposa de Job? Y maldice y muere. Usa la boca, querido. Habla, hacelo. Y no lo hizo. Entonces la palabra de Dios es clara y nos advierte de todas estas cosas. Fíjense, puede salvar la vida de una persona o puede arrojarla al abismo una persona.
recuerdo hace unos cuantos años, un joven se acercó a la iglesia, se acercó a Dios. Y en aquel entonces nosotros teníamos, digo nosotros porque como congregación teníamos un cartel de lata pintado hacia pincel con el nombre de la congregación. Y cruzado hacia arriba, chiquitito, Fermín, papá de Noemí, mi suegro, el pastor Fermín, pastor de la congregación aquí, hizo poner una inscripción que decía: velamos por la familia. Y esa persona que vino y que tuvo un encuentro con Cristo tenía toda una historia en su vida. Y de semejante cartel que cruzaba todo el frente, él lo que más le llamaba la atención era esa frasecita escrita con letras negras chiquitita acá, que decía: velamos por la familia. Y era tal la situación de familia que él tenía, aquello que le gusta saber quién es, ya dice, es él, es ella, ya tiene un punto a su favor. De pronto experimentaba una alegría, un gozo de Dios en su vida. Y así como experimentaba eso, me sabía decir, en sus luchas internas, cuando yo estaba haciendo algo en él, me decía: ¿sabes qué? Todo el pasado que yo tengo me trae al presente que no voy a poder alcanzar los objetivos que Dios me señala. ¿Por qué? Porque su problema, su punto neurálgico, su parte difícil estaba dentro de la familia. Toda la historia de él era una sucesión de familias desarmadas. Y él decía: ese es mi futuro. Y se perfilaba todo en base a eso. Por eso él se fijaba en eso. Pero ¿saben qué? Cuando hablábamos decía: ¿a vos te parece lo mismo? ¿No tiene sentido que vaya a la iglesia? No voy a ir más. No voy a ir más. Me decía: ¿y qué me tenés que decir? No, eso que vos estás declarando va a ser un desafío. Vamos a probar a Dios y Dios va a mostrar su poder. ¿Amén? Amén. A veces los impedimentos que nos quieren hacer bajar las manos son un motivo para que Dios sea glorificado. Hermano, no te desanimes. Cuando parece que la cosa no va más, no bajes los brazos. Para Dios no hay nada imposible. Y pasó el tiempo, y quiero hacer la historia corta, hoy sirve a Dios, tiene una esposa, tiene hijos, y cuando se acuerda de esto se ríe. Pero no todo el tiempo fue así. Me acuerdo que solía estar junto con este hermano, y ahí en la confianza de la casa empezaban los berrinches, ¿vieron? ¿Y qué pasa? Que Dios no contesta. Y por otro lado empezaba con los libros. Y a veces juntábamos 5, 6, 7, hasta 10 libros en su casa. Que ayer me iba a tomar unos mates al departamentito que vivía, el fondo del pasillo, y juntábamos. Y empezaba día que me daba mate, y se lo detallo. Mate con galletitas y dulce. Criollitas con dulce. Y empezaba: Miguel, vamos a tomar un matecito, y tiene que ser con dulcecito y criollito. Y tomar. Y cuando empezaba así, con esa precisión, ya sabía para dónde agarraba la cosa. Ya venía medio crocante. Entonces, iba tomando el mate y cada vez me preguntaba: ¿te gusta el mate? Ah, bueno, no vale que te guste el mate. Bueno, vamos al mate. Vos me trajiste un libro la semana pasada, ¿no? Sí, ¿lo leíste? No. Bueno, acá está. 1. Y había otro libro más, que ese te lo pedí yo. También te quiero decir que no lo leí. 2. Hacete que hacía una pila de 10. Y cuando estaba en la pila de 10, fue muy lindo tomar mate con vos. Andate de mi casa, no quiero que vengas más. Yo no voy más a la iglesia, porque no tiene sentido. Porque todo mi pasado habla de esto, y Dios habla. Y fíjate una cosa, dentro de la iglesia yo estuve pensando estos días, y llegué a la conclusión, por ese cartelito que dice: velamos por la familia. Claro, ahí adentro es un lugar donde Dios se mueve, porque Dios dice que habita, quiere que habite en familia toda la gente. ¿No es así?
sobre la tierra. Y fíjense cómo pensaba. Y vos tenés una familia, vos tenés una esposa, tenés hijos, el pastor también tiene su familia, y todos tienen familia. Yo no tengo familia, y yo no voy a tener familia, y la tenía con eso, ¿no? Y andate de mi casa y tomar, y me venía con los libros. Y se venía atrás mío para asegurarse que yo me vaya a la casa, no me devuelva, y venía atrás mío diciéndome, te advierto, no te vayas a querer volver a mi casa. Y cuando ya iba llegando a casa y me tenía que entrar con los libros, a todo esto venía escuchando la vocecita del amigazo, del hermano Amado, y escuchaba todo eso con los 10 libros en la calle, y después decía dentro mío, Señor, toca el corazón, diablo, en el nombre de Jesús te reprendo. Y cuando llegaba a la puerta me quedaba así con el libro, y este se quedaba allá mirándome, y entra a tu casa. Eso ya es cosa mía. Este diablo no te va a doblar el brazo así nomás. Y cuando se empezaba a ir, no vengo más, Empezaba a hacer unos pasos, yo con mi librito por atrás. ¿Te dije que te quedé en tu casa? Bueno. Yo, hasta que llegaba a la casa, cuando llegaba a la casa dice, esa es mi casa, este es mi pasillo, en mi casa mando yo. Te dije que te fuera con los libros, no voy más a la iglesia, no insistas, no me busques, no insistas, llévate todos esos libros. Y me quedaba en la puerta. Y se iba al fondo y cerraba todo allá y al rato se abría la puerta. Estás ahí con los libritos en la mano. Gloria a Dios. No te vas a ir. Bueno, Vani, pasá. Vamos a tomar unos mates. Dejá el libro ahí. Dice, pero vos sabés qué duro que es. Decime una cosa. Vos me tenés paciencia. Dios me tiene paciencia. Amén. Sí, mucha más que yo. Dios te ama. Dios te ama. Dios es el que cambia las vidas. Dios, cuando te dice, espera un poco, medí tus palabras. Dios sabe por qué lo dice. Porque, hermanos amados, las palabras nuestras dan vida o dan muerte. Amén. Ya casi al finalizar quiero pedirle, abra la Biblia en Santiago. Mejor dicho, primero Pedro 3:10. ¿Lo tenés, Franco? Por favor, o Lautaro ahí. ¿Tienen? Primero Pedro 3:10. Ahí está. Bueno, yo no tengo retrovisor acá, no veo. ¿Qué dice ahí usted que lo ve de frente? ¿Qué dice? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Alguien que personalice esta lectura, que sea bien valiente y que lo haga desde ahí. A ver, ¿cómo quedaría? Porque si quiero amar mi vida y ver días buenos, tengo que refrenar mi lengua del mal y que mis labios no hablen engaño. Ajá. Entonces hay que aprender a ponerle frenos ¿a qué cosa? A la lengua. Hay que ponerle frenos a la lengua. ¿Tendrá freno mi lengua? ¿Y la tuya? ¿La nuestra? ¿Tiene freno? ¿Frena? ¿O no frena? Bueno, Dios en esta mañana nos está hablando de esto, ¿no? Bueno, hermanos, cuando leemos el capítulo 3, dice así, se los leo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y hay que tener buenos frenos, frenar todo el cuerpo, no solamente la lengua. Pero hermanos, si el freno está flojito y apenas te da para frenar la lengua, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas cuando estas cosas suceden. Dice el texto 6 del capítulo 3. Y la lengua, estoy leyendo Santiago capítulo 3, texto 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando leí este texto digo, pero Dios hizo la lengua. La hizo para bien. Lo que pasa es que cuando el hombre pecó, la lengua empezó a tener este comportamiento. Por favor. Y por eso es el consejo de Dios. Fíjense, porque hay una transmisión en las palabras que regulan el comportamiento. ¿Se acuerdan cuando Nehemías quería edificar el muro? No venían con un pico
y un martillo a voltearle la pared. Empezaban a hablarle en contra. Cuando el pueblo de Dios fue a entrar a la tierra prometida, allá fueron los 10 espías, pero ellos volvieron hablando cosas de manera que hicieron desfallecer al pueblo y lloraban a gritos. ¿Por qué? Por la palabra que declaraban. Parece exagerado, pero no. Dios es exigente en cuanto a esto. Por eso dice acá que cuando no está en control la lengua, cuando no tiene frenos, bueno, dice acá lo siguiente: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Cuando estamos pum para arriba, bendición a Dios. Cuando andamos por el piso, no hablemos. Con la misma boca. Con la misma boca. Y nadie se pone colorado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Amén? ¿Cómo es posible que con la misma boca con la que bendecimos a Dios, maldecimos a los hijos de Dios? Y maldecir, cuidado con esto. Pero ¿y esto qué quiere decir? Bueno, no se dejen llevar por el ánimo exaltado. Acuérdese, todo es lícito, mas todo no conviene. Porque cuando nos queremos enojar, ahí nos echamos a mano el recurso bíblico: airaos. Está bien, pero no peque hasta las 6 de la tarde o 7 que se esconde el sol, lo tengo. Y ahí andamos midiendo. Pero Dios ve en el corazón lo que hay. Uno juega con eso. Airaos, pero no pequéis. Y le gusta andar ahí al borde, ¿no? En el límite. Muy bien. No nos dejemos llevar por el ánimo exaltado. Pero es que yo no tengo la punta de la lengua, se lo voy a decir, ya me va a escuchar. Ya vas a saber quién soy. Y así no es Dios. ¿Y qué va a hacer en contra? Escuche con suma atención. Una vez me tocó hacer un mandado. Estaba por empezar la reunión. Y me piden, por favor, me cruce hacer una fotocopia que el pastor necesitaba. Entonces, ¿qué hago? Me da la lapicera, no sé por qué, porque estaba escribiendo, y me da la hojita que tenía que hacer fotocopia. Y salí corriendo a hacer el mandado. Resulta que, mire lo que pasó. Hice con la lapicera y con la hojita. Devolví mi lapicera, entregué las 2 hojitas y empecé a escuchar. Oh, no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Hasta texto bíblico tenía. Lo pescaron a Miguel fumando. Lo vieron cruzando la calle rumbo al kiosco. Y encima, ¿vieron el kiosco? Dice Quinila. Ahí lo tenía el hermano. Y a su nombre Gloria. Y lo miraba y decía, ¿pero cómo? Sí, estaba fumando. ¿Qué tenía? La lapicera. ¿Qué estaba haciendo? Fumando cigarrillo electrónico, dice el hermano. Parece que tenemos viveza, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Y cuando entré al kiosco, el diablo te pone la lente, el lupón le puso, ¿no? Y él dice, ahí tenés, el kiosco ese, mirá el kiosco. Se fue allá.
Y ya todo una... Y eso, fíjese, ¿qué hizo? Distrajo la atención. El diablo con eso corrió el objetivo por lo cual todos habían ido a la reunión a recibir de Dios. Y empezó la habladuría de que, míralo, ahí lo tenés. ¿Ha visto? Fue descubierto. Entonces, cuando usted cree que hay algo así, escuche con suma atención. Vaya y pregunte, hermano, necesito hablar conmigo. Necesito hablar conmigo. Y todo es cierto que sale a la luz. Bueno, pero hay cosas que el diablo maneja para que uno haga después una cosa que no termina más. Quiero ir acortando esto. Antes de soltar la palabra, cuente. No se largue a decir cualquier cosa. Acuérdese que es como el que suelta las aguas. Sí, podemos decir, ay, me arrepiento, ¿me perdonas? En una ocasión, Noemí le enseñaba a nuestros hijos con un ejemplo práctico. Era ese de que, bueno, vos podés poner muchos clavitos así en la pared y después los sacás y le pones allí el enduido, pero sacamos los clavos, tapamos los orificios en la pared, pero ¿qué quedan? Las marcas. A veces las marcas no se borran durante toda la vida y son llevadas como una pesada carga. Hay marcas en nuestras vidas por un pasado que quizás vivimos lejos de Dios. Dios dice, a nadie llame por lo que antes fue. Las cosas viejas pasaron, muchachos. En Dios todas son hechas nuevas. Pero que yo me voy a hocicar al tacho de la basura y ahí encuentro algo. Saque un papelito. Rab, ¿a usted qué le sugiere eso? ¿Eh? ¡Oh! ¿Dios qué dice? Ya cuando Dios te ve orillar para el basurero, ya está desagradando a Dios. Dios tiene misericordia. Porque eso le suena a Dios. El desamor entre hermanos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Se acuerda cuando Caín engañó a Abel y con mentira lo llevó al campo, le prometió un camping, una salida y lo terminó matando? Y Dios viene y lo enfrenta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Caín? Problema de él. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice que decayó su semblante. Y con todo eso no dio el brazo a torcer. ¿Y qué terminó diciendo? Se asustó tanto, le entró el miedo, la acusación, y dijo, ay, ahora, porque Dios lo despachó, cuando me vean me van a matar. Y una vez más, Dios, ¿qué hace? Le puso una marca. ¿Sabe cómo se llama? Misericordia. Misericordia. No nos olvidemos que por la misericordia que Dios todos los días tiene que hacer nueva, nos sacamos 4, hermanos. No se me olvide de eso. Que no me olvide yo de eso. Todos los días Dios renueva, al menos en mí, su misericordia. Si no, yo no estoy acá. ¿Usted es un hijo de Dios? Jesús dijo, ustedes son mis discípulos y hacen. Si soy un buen hijo de Dios, debo aprender a dejarme guiar por Dios. ¿Sabe cuántas veces yo quiero hacer cosas porque a mí me parece que son así? ¿No le pasó a usted? Ya terminamos con esto, ¿eh? Bueno, deje que Dios guíe su vida. Deje que Dios guíe su vida. Hay momentos que no es fácil. El apóstol Pablo ya al final de sus años dice, porque yo sé que me esperan prisiones más adelante camino a Roma. Ya al ocaso de su tiempo.
tan fructífero para Dios, pero tan desastrosa para la gente. Él hace un resumen y dice, porque llevo las marcas del Evangelio, y él empieza a contar de su naufragio, de sus problemas, de las azotadas que tenía, de las veces que estaba preso. Cualquiera diría un fracasado número 1 ese hombre. Pero él dice, he peleado la batalla de la fe, por lo cual me espera la corona. ¿Qué otro logro tenía el apóstol en la tierra? Ninguno. O un montón que no lucían para los demás. Pero ¿cómo fue su llamado? Yo le mostraré cuánto tiene que padecer a causa de mi nombre. Ahí está. Que padecer a causa de mi nombre. Y hermano, ¿quién te dijo que no vas a derramar una lágrima? ¿Quién te dijo? Jesús dijo, queridos míos, en el mundo habrá aflicción, pero confíen, Él ha vencido. Y porque Él ha vencido, nosotros en Él somos vencedores. Y señalo esto para que, hermano, no quedemos todo el tiempo llorando como Elías en la cueva, ¿cierto? Porque Dios te saca de la cueva. Y no deje, por favor, no deje que entre la murmuración o el chisme. Porque ese es el pecado en el cual uno cae y es como que le abren no la puerta, el portón al diablo para que el diablo se meta. Acuérdense, al principio de la Biblia, cuando ya empezaron a salir, empezó la murmuración y eso trajo un sinnúmero de cosas. Sí. Eso que a veces uno se ve tentado en hacer porque, bueno, pero hay que decir, tengo en la punta de la lengua. Además, la verdad, yo la verdad le digo, Bajate, Catalina, que la verdad le digo. Y bueno, decirle la verdad. Sí, pero ahí está, mira, ¿viste? La verdad le digo. Miguel estaba con música largo, así, así. Lo vi yo de la ruta. Miralo vos. Pa' peor de los males fue y se lo dijo el que me había mandado a mí. Que no le cerraba y miraba desconcertado todo eso. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos que amarnos. ¿Yo dejé de amar a quien dijo eso? No, porque es mi hermano. Se equivocó. Amén. Podría contar otras cosas más, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos y hacemos un prejuicio? ¿Y qué es un prejuicio? Un juicio previo. Deje de hacer prejuicio. Hable con su hermano. Compartan el nombre del Señor y va a ser más edificado. Miren, hace mucho tiempo, me voy a ir para allá para que no tengan que levantar tanto la voz. Algunos de ustedes notaron que a mí me falta un diente, ¿no? Y estaba en una reunión de un casamiento. Y en ese tiempo el diente que me falta, que era una prótesis, cuando estaba nueva era blanca imitando el diente, pero detrás de la prótesis había una chapa, una lata amarilla así, dorada. Y cuando se me gastó esa laca blanca, me quedó la chapa esa dorada. Diente de oro, decía mi hermano Mercedes. Diente de oro. Así que andaba Miguel con su diente de oro. Y vení, amado, ven. A mí que te quiero mucho. Para que usted vea que nos cocinamos a veces en el mismo hervor. ¿Qué pasó en esa noche de reunión? No, tarde, mediodía. mediodía. En el casamiento de Darío. Ya lo dije. Bueno, y me lo presentan a Miguel y hermano, y ya ves con su silla, le vi el diente y se me cruzó y digo, mira vos los días cuando están. Mira vos el pastor. Claro, no lo conocía, era la primera vez que me lo presentaba y se me cruzó Miguelito y donde lo veía no quería saber nada. Pasó el tiempo y de la iglesia no estaba yo, tuve que vine acá y dice, vamos a presentar el pastor de la iglesia. Miguel dijo, no, ¿dónde me vine? Pero bueno, gracias a Dios después lo conocí. Tuve que pedir perdón de hecho que lo pedí.
Y le dije, un día le digo, yo tengo que pedirte perdón, le conté lo que había dicho y hecho, así que bueno, aquí estamos. Pastor bien de Dios. El pastor bien te dio. ¿Viste? Bueno. Entonces Dios te va a llevar a que se te desarme el diente, hasta que andes sin diente. Bueno, estas cosas son para que veamos que realmente, hermanos, somos, no a veces lo que pensamos, sino lo que Dios sabe que somos. Hermanos amados, una palabra tuya puede darle vida a una persona, a un hermano, puede levantar, puede edificar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Por eso la palabra de Dios te dice con toda claridad, hermanos míos, ¿puede, dice, acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios y lo mejor que le puede pasar al diablo es escuchar a un cristiano hablar mal de Dios, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos, hablar de desesperanza, hablar de que todo está mal, está perdido. Hermanos, tenemos problemas. ¿Quién dice que no? Hermanos, hay situaciones, estamos siendo tratados por Dios, claro que sí, pero creemos en la obra y en el poder de Dios. Acuérdense cuando ahí andaba Pedro estaba comiendo con los que no eran judíos, la comida de los no judíos, y se acercó Pablo y dije, sonamos, ahí viene Pablo. ¿Y qué hizo? Dejó lo que estaba comiendo escondido por ahí. Y no estaba la hermana Beatriz para darle media hora, un caramelito. Vio que cuando usted está comiendo y viene alguien y dice, yo sé que tú comiendo. ¿Por qué? Bueno, entonces Pablo le dice, Pedro, no es lícito lo que estás haciendo, lo quemó públicamente. Lo retó. Porque con el engaño de él, la hipocresía de él, lo estaba arrastrando a Bernabé y a otros que también son discípulos lo que lo tienen que hacer. Hermanos, cuando el diablo quiere instalar el chusmerío, dice, con uno no se juega eso. Tiene que haber ¿cuánto? Mínimo 2. 2 y todos los que quieran. El único equipo que se forma con todos. Es un vale todo. Bienvenido sea. Y mientras más condimento traiga, bienvenido sea. Y el diablo se hace el picnic ahí. Entonces, hermanos, aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Cuesta. Es posible. No es imposible. Cuesta. Y en esto encontramos bendición. Amén.